Hola mundo, bienvenidos y buenas noches. Nosotros conseguimos esta entrevista en exclusiva con el senador Luis Castiglioni. Luis Castiglioni es senador de la República Paraguaya. Ya saben que vive la victoria de esta organización política que representa el presidente electo de esa nación. Todavía no está en funciones, pero sí ha sido muy contundente en su discurso con respecto a algunas dudas que se habían sembrado, sobre todo las que tenían que ver con su comportamiento, su relación con países, por ejemplo, como Venezuela. Para nosotros ha quedado claro, porque además ha tenido la deferencia el nuevo presidente, de dedicarle palabras al pueblo de Venezuela para expresar solidaridad y para desear que Venezuela vuelva a ser el faro de América Latina, algo que nos complace profundamente. Pero tenemos al senador Luis Castiglioni, porque además de ser senador, él ya es canciller designado del futuro presidente de Paraguay, Mario Abdo Benítez. Queríamos preguntarle, senador, cuándo recibió esa llamada, cuándo se enteró de este nombramiento y si lo ha aceptado, por supuesto. Bienvenido y buenas noches. Muy buenas noches, señora Carla. Muy buenas noches a toda la comunidad de Miami, de todos los Estados Unidos. En particular, un saludo muy especial a toda la comunidad latinoamericana. Estoy muy complacido realmente y muy honrado por la decisión del señor presidente electo de la República del Paraguay, don Mario Abdo Benítez, quien ha comunicado hoy oficialmente a través de un comunicado de prensa de su despacho de presidente electo la decisión de confirmarme como canciller de su futuro gobierno. Hay que recordar a la gente que él va a asumir como presidente de la República del Paraguay el 15 de agosto de este año. Ahora, después de la proclamación de su candidatura, vamos a iniciar un proceso de transición de prácticamente casi 4 meses. Así que mientras tanto soy canciller designado, pero senador en funciones, doña Carla. Claro que sí, felicidades por eso, senador. Sabe que desde 1993, usted lo sabe mejor que nosotros, no se había visto una elección presidencial con un margen tan estrecho de victoria para quien finalmente resulta con esa posición de la primera magistratura. Entendemos, y además lo ha expresado así el presidente electo de Paraguay, que usted fue escogido para ese cargo de canciller porque es un hombre respetado en cualquiera de los ámbitos políticos y diplomáticos. Eso quiere decir que usted goza con el respeto de muchos sectores dentro de Paraguay y que en este momento la nación va a tener que enfrentarse a un momento de consensos, incluso de acercamiento contra con los perdedores, quienes resultaron perdedores en esta batalla electoral. ¿Es así? ¿Usted cree que ese perfil suyo es el que privó para que fuera electo el ministro de Relaciones Exteriores de Paraguay? Así es, el presidente electo lo ha dicho casi con tus mismas palabras, si me permites tutearte. Claro que sí, senador. Lo ha expresado a toda la nación paraguaya de esa manera, de que requería de una persona con un perfil de político, pero al mismo tiempo con cualidades de manejo de las relaciones, fundamentalmente las relaciones internacionales. A mí me ha tocado entre el año 2003 y 2007, fines de 2007, desempeñarme como vicepresidente de la República del Paraguay. Desde el año 2013 soy senador de la Nación hasta este momento. Ahora acabo de ser reelecto, pero he aceptado gustoso esta designación porque creo que en estos tiempos que vamos a vivir, vamos a requerir de mucho consenso. Yo estoy dispuesto a aportar todo de mí para que acá internamente con nuestros ex adversarios podamos llegar a grandes acuerdos, a grandes consensos a través de una voluntad de diálogo permanente, de mesa de concertaciones y al mismo tiempo también desarrollar una activa acción en el campo internacional donde el Paraguay definitivamente tiene que seguir posicionándose y reposicionándose con la mejor imagen posible. Senador, ¿sabe que la embajadora de Paraguay frente a la OEA, si no me equivoco, Elisa Ruiz Díaz, a quien he tenido el placer, privilegio de entrevistar varias veces, ha sido en cada votación en la que el tema es Venezuela absolutamente contundente a la hora de respaldar esos comunicados que alertan sobre la violación de los derechos humanos en nuestra nación, en Venezuela,
sobre los atropellos, sobre lo arbitrario que es el régimen de Nicolás Maduro, no han dudado jamás. De hecho, el presidente Horacio Cartes también lo ha hecho, ha recibido a la oposición, a la disidencia venezolana innumerables veces. La gran pregunta que tiene Venezuela, aun cuando el propio presidente electo lo confirma en su discurso, dedicado a nosotros, imagínense, en medio de tantas cosas que atender, reserva un momento para Venezuela. La gran pregunta, sin embargo, es si la línea diplomática o la línea de política exterior frente a la dictadura de Maduro va a seguir siendo la misma, senador. Nosotros tenemos una historia de defensa de la democracia y las libertades públicas, no solamente en el Paraguay, sino en todo el hemisferio, doña Carla. Quiero recordar, o por lo menos quiero informar a la gente, a la comunidad que nos está viendo y escuchando. En mi calidad de vicepresidente de la República, yo he combatido duramente al régimen del finado presidente Chávez. Él no ha podido poner pie en el Paraguay porque los paraguayos le hemos impedido. Él ha tratado de desarrollar, y todos lo saben, una actitud hegemónica diríamos, él ha criticado el imperialismo, sin embargo, él ha desarrollado una actitud imperialista permanentemente. Pero en el Paraguay no ha podido poner un pie porque los paraguayos se lo hemos impedido. De hecho, tuvieron que apelar a un artilugio suspendiéndonos temporalmente del Mercosur para que su ingreso, como el ingreso de Venezuela, de la Venezuela bolivariana, sea posible. Pero ahora el Paraguay ha liderado nuevamente una iniciativa de suspender a Venezuela porque sencillamente no ha cumplido con los compromisos con los que se ha comprometido, al mismo tiempo de que ya se ha salido claramente de todo lo establecido respecto a las libertades públicas y al respeto al sistema que todos hemos adoptado como único sistema, que es el sistema de la democracia, de la vigencia del Estado de Derecho. Nosotros vemos que eso ha sido absolutamente quebrantado y por lo tanto hemos liderado esta iniciativa para que nuevamente sea suspendida Venezuela, así como está ahora en el Mercosur. Así que esto te puede demostrar y al mismo tiempo le puede servir como demostración a la comunidad que nos está viendo de cuál va a ser la actitud del gobierno presidido por el señor Mario Abdo Benítez. Un gobierno que va a apostar a la defensa intransigente de los derechos del pueblo venezolano, solidariamente de vivir en democracia, en libertad y fundamentalmente que se respeten sus derechos genuinos, sus derechos humanos, que ahora vemos conculcado completamente y por lo que hemos presentado en muchas oportunidades proyectos de declaración en el Senado de la Nación, tanto el presidente electo como yo, y hemos conseguido su aprobación. Así que la defensa de la recuperación de las libertades públicas, de los derechos humanos, de la defensa de los derechos humanos y la democracia en Venezuela va a ser para el gobierno paraguayo siempre una bandera. Senador, la prensa internacional, analistas coinciden en que UNASUR prácticamente implosionó. Y se refieren a eso porque por lo menos 6 naciones de los 12 países miembros han dicho que se separan, que no pueden permanecer allí porque sienten que el tema ideológico opacó al de la unidad, al de la integración, más bien, que se supone había sido el propósito original, velado, ¿no? Porque el propósito, obviamente, de un comunista, de un dictador, siempre es la ideologización. Pero estas naciones, incluida Paraguay, se dieron cuenta de eso y marcaron distancia. Le quiero preguntar, porque algunos se han atrevido a decir que este es el fin de la era bolivariana. ¿Usted cree que es tan radicalmente así? Yo creo que sí. Definitivamente UNASUR nació mal. UNASUR nació, y tengo que decirlo claramente, yo lo he visto desde su nacimiento como un intento del sistema bolivariano de contrarrestar al sistema de la Organización de Estados Americanos. Y ha nacido absolutamente ideologizado. Por eso nunca ha salido adelante. Ha salido absolutamente contaminado de intereses creados. Y ahora tenemos el resultado concreto. Ha nacido mal, se ha tratado de utilizar, de manipular a ese instrumento que podía haber sido un instrumento de integración, pero aquí está el resultado. Cuasi una implosión por el intento de manipulación, por la gran contaminación
ideológica que tiene. Y yo veo como lo veo muy claramente, esto es prácticamente insostenible. Yo lamento tanto, y el presidente electo también lo lamenta y lo ha hecho saber en su discurso. Lamentamos desde aquí, desde Paraguay, ver a nuestros hermanos del pueblo venezolano sufrir bajo ese régimen. Realmente repudiamos prácticamente los crímenes de lesa humanidad que se están cometiendo, realmente. Y esperamos y rogamos porque en el menor tiempo posible todo aquello pueda terminar y el pueblo de Venezuela, como dijo el presidente electo, pueda volver a demostrar sus grandes cualidades humanistas y al mismo tiempo, como lo dijo también él, volver a ser un poco un faro en la democracia, porque antes Venezuela era una especie de una suerte de modelo democrático aquí en el hemisferio y fundamentalmente en América del Sur. Así que todos esos deseos lo manifestamos para que toda la comunidad, particularmente latinoamericana, pueda estar seguro de que el gobierno paraguayo electo, liderado por el señor Mario Abdo Benítez, lo va a tener como aliado en la defensa, repito, de la democracia, las libertades públicas, la institucionalidad en Venezuela. Senador, hay prácticamente 61 años ininterrumpidos en los que el partido del presidente electo de Paraguay pudo gobernar. Hubo un paréntesis que lo representó Fernando Lugo y fueron esos 4 años y medio, si no me confundo, esa pausa para después retomar una vez más el control de Paraguay y devolverle la estabilidad. Pero nos dicen que en este momento, no sé si es por ese margen pequeño de victoria o tan estrecho, nos dicen que el señor Lugo intenta agitar la calle, intenta aprovecharse de eso como para desestabilizar a una nación que intenta, a pesar de ese margen estrecho, la gobernabilidad, que va a ser fundamental como para poder atender los problemas reales, entre ellos el 28% de pobreza, que creo que es una de las principales misiones que tiene el presidente electo. En el campo internacional, donde el Paraguay definitivamente tiene que seguir posicionándose y reposicionándose con la mejor imagen posible. Senador, ¿sabe que la embajadora de Paraguay frente a la OEA, si no me equivoco, Elisa Ruiz Díaz, a quien he tenido el placer, el privilegio de entrevistar varias veces, ha sido en cada votación en la que el tema es Venezuela absolutamente contundente a la hora de respaldar esos comunicados que alertan sobre la violación de los derechos humanos en nuestra nación, en Venezuela, sobre los atropellos, sobre lo arbitrario que es el régimen de Nicolás Maduro. No han dudado jamás. De hecho, el presidente Horacio Cartes también lo ha hecho, ha recibido a la oposición, a la disidencia venezolana innumerables veces. La gran pregunta que tiene Venezuela, aun cuando el propio presidente electo lo confirma en su discurso, dedicado a nosotros, imagínense, en medio de tantas cosas que atender, reserva un momento para Venezuela. La gran pregunta, sin embargo, es si la línea diplomática o la línea de política exterior frente a la dictadura de Maduro va a seguir siendo la misma, senador. Nosotros tenemos una historia de defensa de la democracia y las libertades públicas, no solamente en el Paraguay, sino en todo el hemisferio, doña Carla. Quiero recordar, o por lo menos quiero informar a la gente, a la comunidad que nos está viendo y escuchando. En mi calidad de vicepresidente de la República, yo he combatido duramente al régimen del finado presidente Chávez. Él no ha podido poner pie en el Paraguay porque los paraguayos le hemos impedido. Él ha tratado de desarrollar, y todos lo saben, una actitud hegemónica diríamos, él ha criticado el imperialismo, sin embargo, él ha desarrollado una actitud imperialista permanentemente. Pero en el Paraguay no ha podido poner un pie porque los paraguayos se lo hemos impedido. De hecho, tuvieron que apelar a un artilugio suspendiéndonos temporalmente del Mercosur para que su ingreso, como el ingreso de Venezuela
de la Venezuela bolivariana sea posible. Nosotros no se había visto una elección presidencial con un margen tan estrecho de victoria para quien finalmente resulta con esa posición de la primera magistratura. Entendemos, y además lo ha expresado así el presidente electo de Paraguay, que usted fue escogido para ese cargo de canciller porque es un hombre respetado en cualquiera de los ámbitos políticos y diplomáticos. Eso quiere decir que usted goza con el respeto de muchos sectores dentro de Paraguay y que en este momento la nación va a tener que enfrentarse a un momento de consensos, incluso de acercamiento contra con los perdedores, quienes resultaron perdedores en esta batalla electoral. ¿Es así? ¿Usted cree que ese perfil suyo es el que privó para que fuera electo el ministro de Relaciones Exteriores de Paraguay? Así es, el presidente electo lo ha dicho casi con tus mismas palabras, si me permites tutearte. Claro que sí, senador. Lo ha expresado a toda la nación paraguaya de esa manera, de que requería de una persona con un perfil de político, pero al mismo tiempo con cualidades de manejo de las relaciones, fundamentalmente las relaciones internacionales. A mí me ha tocado entre el año 2003 y 2007, fines de 2007, desempeñarme como vicepresidente de la República del Paraguay. Desde el año 2013 soy senador de la Nación hasta este momento. Ahora acabo de ser reelecto, pero he aceptado gustoso esta designación porque creo que en estos tiempos que vamos a vivir, vamos a requerir de mucho consenso. Yo estoy dispuesto a aportar todo de mí para que acá internamente con nuestros ex adversarios podamos llegar a grandes acuerdos, a grandes consensos a través de una voluntad de diálogo permanente, de mesa de concertaciones y al mismo tiempo también desarrollar una activa acción. Pero ahora el Paraguay ha liderado nuevamente una iniciativa de suspender a Venezuela porque sencillamente no ha cumplido con los compromisos con los que se ha comprometido, al mismo tiempo de que ya se ha salido claramente de todo lo establecido respecto a las libertades públicas y el respeto al sistema que todos hemos adoptado como único sistema, que es el sistema de la democracia, de la vigencia del Estado de Derecho. Nosotros vemos que eso ha sido absolutamente quebrantado y por lo tanto hemos liderado esta iniciativa para que nuevamente sea suspendida Venezuela, así como está ahora en el Mercosur. Así que esto te puede demostrar y al mismo tiempo le puede servir como demostración a la comunidad que nos está viendo de cuál va a ser la actitud del gobierno presidido por el señor Mario Abdo Benítez. Un gobierno que va a apostar a la defensa intransigente de los derechos del pueblo venezolano, solidariamente de vivir en democracia, en libertad y fundamentalmente que se respeten sus derechos genuinos, sus derechos humanos, que ahora vemos conculcado completamente y por lo que hemos presentado en muchas oportunidades proyectos de declaración en el Senado de la Nación, tanto el presidente electo como yo, y hemos conseguido su aprobación. Así que la defensa de la recuperación de las libertades públicas, de los derechos humanos, de la defensa de los derechos humanos y la democracia en Venezuela va a ser para el gobierno paraguayo siempre una bandera. Senador, la prensa internacional, analistas coinciden en que UNASUR prácticamente implosionó. Y se refieren a eso porque por lo menos 6 naciones de los 12 países miembros han dicho que se separan, que no pueden permanecer allí porque sienten que el tema ideológico opacó al de la unidad, al de la integración, más bien, que se supone había sido el propósito original, velado, ¿no? Porque el propósito, obviamente, de un comunista, de un dictador, siempre es la ideologización. Pero estas naciones, incluida Paraguay. Hola, mundo. Bienvenidos y buenas noches. Nosotros conseguimos esta entrevista en exclusiva con el senador Luis Castiglioni. Luis Castiglioni es senador de la República Paraguaya. Ya saben que vive la victoria de esta organización política que representa el presidente electo de esa nación. Todavía no está en funciones, pero sí ha sido muy contundente en su discurso con respecto
a algunas dudas que se habían sembrado, sobre todo las que tenían que ver con su comportamiento, su relación con países, por ejemplo, como Venezuela. Para nosotros ha quedado claro, porque además ha tenido la deferencia el nuevo presidente, de dedicarle palabras al pueblo de Venezuela para expresar solidaridad y para desear que Venezuela vuelva a ser el faro de América Latina, algo que nos complace profundamente. Pero tenemos al senador Luis Castiglioni, porque además de ser senador, él ya es canciller designado del futuro presidente de Paraguay, Mario Abdo Benítez. Queríamos preguntarle, senador, cuándo recibió esa llamada, cuándo se enteró de este nombramiento y si lo ha aceptado, por supuesto. Bienvenido y buenas noches. Muy buenas noches, señora Carla. Muy buenas noches a toda la comunidad de Miami, de todos los Estados Unidos. En particular, un saludo muy especial a toda la comunidad latinoamericana. Estoy muy complacido realmente y muy honrado por la decisión del señor presidente electo de la República del Paraguay, don Mario Abdo Benítez, quien ha comunicado hoy oficialmente a través de un comunicado de prensa de su despacho de presidente electo la decisión de confirmarme como canciller de su futuro gobierno. Hay que recordar a la gente que él va a asumir como presidente de la República del Paraguay el 15 de agosto de este año. Ahora, después de la proclamación de su candidatura, vamos a iniciar un proceso de transición de prácticamente casi 4 meses. Así que, mientras tanto, soy canciller designado, pero senador en funciones, doña Carla. Claro que sí, felicidades por eso, senador. Sabe que desde 1993, usted lo sabe mejor que nosotros, se dieron cuenta de eso y marcaron distancia. Le quiero preguntar, porque algunos se han atrevido a decir que este es el fin de la era bolivariana. ¿Usted cree que es tan radicalmente así? Yo creo que sí. Definitivamente UNASUR nació mal. UNASUR nació, y tengo que decirlo claramente, yo lo he visto desde su nacimiento como un intento del sistema bolivariano de contrarrestar al sistema de la Organización de Estados Americanos. Y ha nacido absolutamente ideologizado. Por eso nunca ha salido adelante. Ha salido absolutamente contaminado de intereses creados. Y ahora tenemos el resultado concreto. Ha nacido mal. Se ha tratado de utilizar, de manipular a ese instrumento que podía haber sido un instrumento de integración, pero aquí está el resultado. Cuasi una implosión por el intento de manipulación, por la gran contaminación ideológica que tiene. Y yo veo como lo veo muy claramente, esto es prácticamente insostenible. Yo lamento tanto, y el presidente electo también lo lamenta y lo ha hecho saber en su discurso. Lamentamos desde aquí, desde Paraguay, ver a nuestros hermanos del pueblo venezolano sufrir bajo ese régimen. Realmente repudiamos prácticamente los crímenes de lesa humanidad que se están cometiendo, realmente. Y esperamos y rogamos porque en el menor tiempo posible todo aquello pueda terminar y el pueblo de Venezuela, como dijo el presidente electo, pueda volver a demostrar sus grandes cualidades humanistas y al mismo tiempo, como lo dijo también él, volver a ser un poco un faro en la democracia, porque antes Venezuela era una especie de una suerte de modelo democrático aquí en el hemisferio y fundamentalmente en América del Sur. Así que todos esos deseos lo manifestamos para que toda la comunidad, particularmente latinoamericana, pueda estar seguro de que el